¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes bienvenidos a este renovado año de 2025 a Semanario TV. Pasaron Navidad, Año Nuevo, por supuesto que hubo exceso de comida, etcétera, y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, el ejercicio físico, entre otras cosas, tiene que ver con estas cuestiones para la salud integral, podríamos decir, no solamente físico, porque lo físico está relacionado también con lo mental. Y para eso vamos a estar hablando con el doctor Chamale, deportólogo, de las cuestiones que tienen que ver con deportes que no son de alto impacto, como puede ser correr, etcétera, etcétera, sino de la caminata y la importancia en la salud. Doc, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Feliz año. Igualmente, esperemos que tengamos un muy buen 2025. Ojalá así sea. Bueno, hemos comido en Navidad, en Año Nuevo, y a partir de ahora, ¿qué propone la deportología, entre otras cosas? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que considerar es que en esos 2 días, promedio, las mujeres suben 2 kilos, los varones suben 3, en promedio. Únicamente por el solo hecho de haber comido. Y es muy importante lo que se ha destacado en cuanto a lo que es la actividad física en sí. Actividad física significa moverse, que es distinto de hacer ejercicio físico, que es un movimiento repetitivo, y es distinto de hacer deporte, que es hacer movimientos con un fin y con unas reglas establecidas, que puede ser cualquiera de los deportes en conjunto. Pero lo natural en el ser humano, como bien se ha destacado, es caminar. El caminar es el ejercicio de nuestros natural, ancestros, ¿no? Es lo natural. Ya caminaban. Es natural, la naturaleza nuestra es correr y caminar. El correr es lo que nos ha dado la estrategia para poder sobrevivir, porque somos en realidad cazadores de resistencia. Tenemos la virtud, los seres humanos, de poder durar mucho corriendo, por supuesto con un buen entrenamiento, y eso nos pone en ventaja con respecto a animales. Por ejemplo, hoy podríamos hablar de una corzuela, por decir algo que es autóctono, una llama que es de nuestro país. Esos tienen la capacidad de poder correr, pero trechos cortos a alta intensidad, levantan mucho temperatura, entonces tienen que descansar. Claro, sería un anaeróbico. Claro, digamos, se descompensan en tramos cortos. Entonces eso nos da a nosotros cierta ventaja como especie, porque podemos hacer un recorrido más largo, si bien a menor velocidad y resistencia. Así que es cuestión de orientarnos. Y con respecto a lo que es caminar, es lo natural. Nosotros estamos hechos para caminar. Nuestra estrategia evolutiva es estar erguidos, utilizar las manos, ¿sí? Hemos reducido nuestra cabeza, no tenemos hocico, pero bueno, digamos, tenemos una capacidad que nos da sobre todo la ventaja de caminar. Así que eso lo tenemos que explotar, y es lo que nos ha pasado como especie en los últimos, digamos, 10.000 años. De 10.000 años a la fecha, lo que es la revolución agraria, digamos, que ha hecho que encerremos animales, que cultivemos, hemos dejado de ser cazadores, que es nuestra naturaleza. Y bueno, eso ha traído como asociación el sedentarismo, y es lo que hemos dejado de hacer, que es el caminar. Y más aún con toda esta cuestión que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Sí, donde tiene otras consecuencias también, que se sienta la familia, los chicos están con el celular, etcétera. Sí, indudable. Y el sedentarismo, eso deriva en el sedentarismo, y eso tiene sus consecuencias. Esto se ha rescatado en la década del 60. En Japón había una técnica que se llamaba Menpokei, era un aparatito que contaba los pasos. Entonces de ahí se empieza a rescatar, digamos, la virtud de caminar y de poder medirlo. Y en esa época había un japonés que se dedicaba a trazar dietas y a decir a la gente: tiene que caminar, pero lo hacía medido. Y de ahí nacen los famosos 10.000 pasos, que está muy difundido, y que uno dice: deberíamos realizar 10.000 pasos diarios. ¿Te parece que nos metemos ahí? Porque en el imaginario colectivo te habrá pasado, tal vez, seguramente, en alguna consulta, te dice: doctor, usted me manda a caminar, pero yo camino todo el día, entre el trabajo, los chicos, etcétera, etcétera. Es lo mismo, aporta, pero no es lo mismo. Muy importante como pregunta. En principio hay formas de caminar. Una es para la vida cotidiana, que esa es la que nosotros deberíamos alcanzar como 10.000 pasos. La ir al trabajo, hacer las cosas de la casa, que etcétera. Es muy difícil de lograr. En promedio, en una sociedad como la nuestra, no llegamos a 5.000, ¿sí? En promedio. Y más si hablamos en medio de transporte, de cualquier naturaleza, caminamos a un medio. Menos. Y los trabajos que tenemos, esto se ha estudiado en la década del 70 a la fecha,
está cada vez más sedentario. En la década del 70 en Estados Unidos, por ejemplo, había aproximadamente 5 de cada 10 trabajos que eran de escritorio. Hoy prácticamente es 9 de cada 10. El 90%. O sea, estamos atrás de una computadora casi siempre. Con una mirada pesimista, como vamos. Sí, indudable. Sí. E inclusive eso también está estudiado en los últimos tiempos, de que el solo hecho de estar por más de 4 horas en forma continua sentada frente a una pantalla nos pone en riesgo de muchas enfermedades que son frecuentes, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado. Así que inclusive hasta hay recomendación de pausas activas, es decir, quien trabaja detrás de una computadora debería pararse una vez por hora, por lo menos, 2 minutos, simplemente por eso caminar. Los unicornios, las empresas jóvenes ponen un metegol, entre otras cuestiones, un ping-pong, etcétera, para que los jóvenes salgan de su escritorio y por lo menos tengan un poco de recreación. Eso es un riesgo, que es el no hacer pausas activas. Y por supuesto ahí estamos hablando que ni siquiera caminamos. Que después te terminan saliendo más caro a la empresa, a esa supuesto. fábrica, etcétera. Todo lo que es prevención, si lo vamos a comparar con lo que es el rescate de las enfermedades que tienen los seres humanos asociados a esto que es el sedentarismo, que son las enfermedades no transmisibles, es siempre rentable. O sea, hablamos del promedio, Elías, de los 10.000 pasos, pero en los quehaceres, ¿no? Es lo mismo después de terminar suponer, 5.000 pasos, no llegamos a los 10.000, un promedio 5.000 pasos. Pero, no es lo mismo vestirte e ir y caminar en una plaza, cuadra, etcétera. Eso tiene que ver con la cadencia de la caminata, la velocidad de la caminata, la superficie en la cual caminamos. No es lo mismo caminar en un plano que en un plano inclinado. No es lo mismo hacerlo en forma continua a cierta velocidad que hacerlo de manera intermitente. O sea, y ahí entra otro factor, me parece que es la cabeza también. Sí, ahí, ¿no? Indudable. Bueno, la intensidad del ejercicio al cual uno realiza también va teniendo ciertos beneficios cuando lo realiza en intensidad casualmente. Y eso es cuando... eso también está muy bien estudiado. Hay la liberación a nivel del cerebro de 2 tipos de hormonas que son muy, muy frecuentes y muy estudiadas. Una son las endorfinas, que es lo que nos da la capacidad o la sensación de bienestar. La del placer. La del placer. Y la otra es la serotonina, ¿sí? La serotonina inclusive es lo que explica parte del síndrome depresivo que está muy difundido en nuestra sociedad. La depresión es un gran capítulo, pero dentro de ellos hay un neurotransmisor específico que inclusive los medicamentos que se utilizan para la depresión lo que buscan es tratar que ese nivel esté un poquito elevado. El ejercicio físico a eso lo logra de manera natural. Entonces, la recomendación de que quien tenga un cuadro de un síndrome depresivo, o no solamente la depresión, sino muchos de los trastornos psiquiátricos que se ven, mejoran muchísimo cuando uno tiene una buena práctica de actividad física y una actividad física cotidiana. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda 150 minutos semanales de ejercicio 150 físico. Minutos semanales de ejercicio físico. A dividir con intervalos de por medio, día de por medio. Porque, hay que juntar 150 minutos en la semana como mínimo. Exclusivamente, no es que estoy trabajando y ya hice, no. No, eso hay que agregarlo. Me dedico... Eso hay que agregarlo como ejercicio físico. Sí. O 75 minutos de una actividad de moderada a intensa. Estamos hablando de correr, de andar en bicicleta, de hacer un esfuerzo por encima, o sea, que nos dé la sensación de cierta fatiga. Eso es un ejercicio que podemos denominar intenso para poder, de alguna manera, cuantificarlo. 150 minutos por semana. 150 de actividad leve, ¿sí? A moderada. Y 75 de moderada a intensa. Sí, ahí nos metamos porque me parece que es otro capítulo interesante, importante. ¿Por qué? Porque no hice nunca actividad física. Se me da ahora que puedo, por cuestiones laborales, aflojar un poquito y quiero empezar. No recurra a ningún médico ni a un profe de educación física recibido, porque por ahí hay como todo, hay algunos que hablan y no tienen un respaldo intelectual. Digo, voy a caminar solo, requiere de la supervisión, si se puede, de un deportólogo, de un profe de educación física. Como requerimiento, porque la gente dice, ¿no? Pero... dice, bueno, ya comí, ahora yo en una semana me bajo todo. Suele pasar, ¿no? Ese es el gran problema. Si tenemos más de 40 años, vamos al médico, antes que nada, vamos al médico. Si más de 40. Como edad. Sí. Y si tenemos una conducta sedentaria de años, o si tenemos, por ejemplo, obesidad, o somos fumadores, o ya tenemos un diagnóstico de alguna enfermedad como la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto y no está controlado, el primer mensaje es vaya al médico. ¿Sí? Que es muy importante. Es muy importante. Porque generalmente la gente dice, yo estoy bien, estoy bárbaro, sí, me comí 10.000 asados, comí
comí un montón, me voy a correr, no necesito un médico. Es muy importante porque las consecuencias que vas a pasar a contar pueden ser las siguientes. Es así. Hay 7 veces más posibilidad de que un accidente vascular se produzca mientras uno hace ejercicio que mientras uno está en reposo. ¿Qué dato importante? 7 veces, 70%. Más probable. Sí. O sea, el riesgo de desarrollar un infarto, un accidente cerebrovascular o tener alguna consecuencia asociada a las enfermedades no transmisibles, va a ser en el ejercicio. Por eso es que esto es tan importante y tan impactante que fíjense que, por ejemplo, en el alto rendimiento, cuando hay un deportista, en el maratón o en un deporte como el fútbol, donde hay una muerte, todo el mundo se entera, sale publicado en todo el mundo. Porque está asociado al ejercicio y muchas veces se confunde, se dice, mira, por el ejercicio le pasó tal cosa. En realidad no es así, esas son las excepciones. El ejercicio produce una protección que es bien estudiada, es muy importante, muy difundida, pero en el caso de la persona, como bien se ha destacado en este caso de decir, tengo más de 40 años, no he ido al médico hace mucho tiempo y quiero empezar a hacer ejercicio. Quiero empezar a caminar, no me hace falta, generalmente dice. Hágase un chequeo porque hay muchas cosas que no están descubiertas. Y con ese dato muy importante que acabas de dar, del 7%, de 7 veces más probable que pase en ejercicio un evento vascular, un infarto, por ejemplo, que si está en reposo. ¿sí? Entonces, en ese contexto uno dice, sí, me hizo mal el ejercicio. No, veníamos mal de antes, pero desconocíamos cuál es nuestra situación. Entonces ese es el primer mensaje. Lo segundo es que si tenemos una práctica de actividad física regular, y eso ha sido desde hace mucho tiempo, es recomendable realizar un chequeo periódico también por encima de los 40 años, sobre todo aquellas personas que hacen actividad física de moderada e intensa, por ejemplo, correr, que está muy difundido en nuestra sociedad, jugar al fútbol, hacer algún deporte como vóley. Bueno, en la ciudad de Córdoba está bastante difundido todo esto. Entonces, también recomendamos que se haga un electrocardiograma y periódicamente una prueba de esfuerzo, que es una ergometría. Y si es posible también otro chequeo médico de las articulaciones, por ejemplo, porque a los 40 nos juntamos los viejos a jugar al vóley, por ejemplo, pero eso requiere también una intensidad en lo que tiene que ver con las articulaciones. Requiere intensidad y requiere ver y evaluar características, como la flexibilidad, como la fuerza, como el equilibrio. Y también tratar ¿sabes lo que te dice? Que no, pero yo no me voy a dedicar al deporte de elite, no voy a estar en el deporte de primera. Pero es ahí donde se pero una manera de lesionarse es jugar al fútbol por encima de los 40 años, inclusive con gente más chica, ¿sí? Y tratar o pretender tener el mismo rendimiento físico de personas más jóvenes. Entonces eso también hay que tratar de tener cierta precaución. Pero una evaluación, digamos, bien completa, deportológica, incluye no solo esto que hemos hablado desde el punto de vista de la salud, sino también de cuáles son las características físicas, ver cómo está de flexible, cómo está de fuerte, cómo está del equilibrio, o inclusive ver cómo está de los reflejos, ¿no es cierto? A los 50 años es muy característico que alguien que ha sido, no solo de 15, sino que uno que ha tenido una actividad de toda la vida, nota que los reflejos son más lentos y uno dice, me estoy vamos envejeciendo, doctor. Es la información que no queremos recibir muchas veces. Hemos pasado de una Pentium a una 486, ese es más o menos. Qué buen ejemplo. lo que le digo para la generación X ahora de ese los para jóvenes, que ya tiene práctica de actividad física, pero sí, en realidad la idea es difundirlo, alentar a que se haga actividad física. El caminar es lo natural para nosotros, deberíamos practicarlo y deberíamos ser más consecuentes, tomar un ómnibus más lejos, tratar de evitar, digamos, el medio de transporte, inclusive a temas saludables. Subir una escalera, por ejemplo, si tengo la posibilidad de un ascensor. Exactamente. Bueno, todo eso va sumando y todo eso va reduciendo los riesgos de las enfermedades no transmisibles, que son los más frecuentes en el ser humano. Y un dato, Doc, porque la gente te puede decir, bueno, yo no tengo plata para un gimnasio. Es totalmente gratis. Gratis, la disponibilidad de cada uno de nosotros en esta época del año que estamos en el verano, está muy difundido. Cuidémonos del sol, nada más en el horario razonable. Seguramente. Usar un protector solar, hacer actividad al aire libre, pero va a ser todo en base a lo que es positivo y en nuestra naturaleza. Si hay que recomendar algo, camine. Elías Chamales, doctor deportólogo, gracias y buen año. Un gustazo y muchas gracias por la invitación. Nos vamos, hasta la semana que viene, gracias. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Córdoba ya tiene un laboratorio municipal de producción de medicamentos. El intendente Daniel Pacerini habilitó las obras de puesta en valor del Laboratorio Farmacéutico Municipal. Venimos a defender el derecho a la salud pública y el derecho a un medicamento que tiene que tener toda persona y sobre todo un jubilado a quien no vamos a abandonar. Incrementamos la escala de producción
y expandiremos la cobertura hacia las localidades del área metropolitana. Garantizamos el acceso a medicamentos de calidad para los cordobeses y cordobesas. Córdoba Capital. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.